Bienvenidos y bienvenidas a esta cita que hemos convocado para todos vosotros y vosotras con el fin de poder responder a muchas y a tantas preguntas que nos hacéis cada día y que nos siguen llegando una y otra vez. Mi nombre es María Jesús Cea y bueno, estoy aquí conectando contigo, como decía, para responderte a todas esas preguntas, incluso las que aparezcan ahora en esto tan directo como es ahora tan actual. Me gustaría, lo primero, contextualizar un poquito qué es lo que vamos a hacer antes de comenzar a lanzar esas preguntas que hemos ido recogiendo de vosotros y de vosotras. El espacio que abrimos, como os digo, es un espacio de conversación, aunque tú no estés conversando conmigo, a través de las preguntas y me estás provocando la respuesta. Y así, de la misma manera, vamos pues de allá para acá, de acá para allá. Así que desde ese lugar quiero decirte que vamos a abrir un espacio en el que nos vamos a enfocar en movilizar todas estas preguntas que hay latentes, están en ti, están bueno, a lo largo de este tiempo incluso, quizás han aparecido, y de alguna forma he querido como ir uniéndolo, acumulándolos, para que podamos así, cara a cara, poder ir contestando una a una si es necesario. ¿Sobre qué nos vais a preguntar? Porque, claro, un live de preguntas y respuestas puede ser muy expansivo y muy grande. Queremos ubicarnos y fundamentalmente centrarnos en todas aquellas preguntas que te surgen cuando piensas qué es esto del aprendizaje en movimiento, también conocido para nosotros los profesionales como el coaching en movimiento. Tanto de una forma o de otra, lo que buscamos es aprender a través del cuerpo y del movimiento de la vida, y eso es lo que nosotros te ofrecemos desde la Escuela Internacional de Aprendizaje en Movimiento, que se llama Movimiento Esencial, y que posiblemente ya hayas conectado y hayas escuchado algo de nosotros en algún lugar del mundo. Así que me gustaría que todas estas preguntas tengan que ver exactamente con todo lo que tiene que ver con movimiento, con aprendizaje, con coaching en movimiento y sobre todo con el primer punto, que es movimiento, la práctica del movimiento, y que hablaremos de él en algunas de las preguntas posiblemente que aparezcan, que es lo más actual que tenemos ahora en la práctica a la que os invitamos. La primera pregunta dice por ahí: ¿en qué consiste y qué aporta el aprendizaje en movimiento? Bien, me encanta esta pregunta porque es como la base que permite que todo aparezca a partir de ahí. ¿En qué consiste el aprendizaje en movimiento? Fíjate que tú tienes una manera específica de aprender, tradicional, la que tenemos todos, ¿no? Siempre hemos aprendido desde la cabeza a los pies. Aprendemos leyendo, intentando entender, y luego todo eso quizás pues va pasando al cuerpo y lo notamos aquí, hoy no lo comprendí, me duele un poco aquí, un poco allí. Posiblemente esa energía también te mueve las emociones para que al final este recorrido sea de cabeza a los pies. La invitación que nosotros hacemos a través de esta metodología es que aprendamos a través del cuerpo, o sea, que observemos, primero tengamos la experiencia corporal, a la experiencia en movimiento, y a partir de esa experiencia a través del cuerpo vayamos desde los pies hacia la cabeza. ¿Cómo es eso?, te preguntarás. Bueno, pues eso es justamente lo que provoca que tú en la vida tengas un determinado comportamiento, puedas movilizar de alguna manera las emociones, si estás muy enganchado en una emoción, por ejemplo, en la emoción de la rabia, cómo puedes salir de ella siendo consciente a través de la experiencia corporal. Eso es a lo que te invitamos. Por eso, ¿qué te aporta el aprendizaje en movimiento en la vida? Pues bueno, yo te puedo decir lo que me aporta a mí, lo que le ha aportado a muchas de las personas que lo practican conmigo, y fundamentalmente nos aporta vida, mucha conciencia en la vida. Cuando hablamos de aprendizaje en movimiento, hablamos de sumar conciencia al movimiento, a la forma de moverte, sumar conciencia al cuerpo, a la manera que tienes de expresarte. Cuando tú sumas conciencia y tienes la experiencia, de ahí aparece un hábito de movimiento, aparece algo que igual hoy te está funcionando y quieres seguir en ese hábito y en esa recurrencia porque realmente te sirve en la vida. Por ejemplo, pues eres muy directa cuando conversas, ¿no? Y eso te está sirviendo. Pues si eres muy directa cuando conversas, posiblemente el hábito que tengas es como muy direccional, pero muy amoroso, y viene muy desde dentro, porque no soy directa
de alguna manera y culpabilizo al otro, sino simplemente soy directa a través de mi forma de conversar, de lo que le estoy diciendo y conversando al otro. Por lo cual, observa cómo esta aportación que te hace te lo va a hacer en tu vida cotidiana. Si eres profesional del acompañamiento o te dedicas a cualquier cosa que es trabajar con personas, tomar conciencia de cómo te mueves cuando conversas con esas personas, cuando trabajas con ellas, cuando las atiendes, te va a ayudar mucho a generar el comportamiento que necesitas. Por lo cual, sumar conciencia al movimiento es una de nuestras claves. Y algo que voy a repetir mucho es un descubrimiento, esto de aprender del movimiento es aprender a vivir, por lo cual es siempre la invitación. Y vamos a esa segunda pregunta que viene por aquí, que me dice, ¿cuáles son las prácticas fundamentales de movimiento esencial? Bueno, en movimiento esencial para nosotros es como una filosofía de vida, digamos, una metodología que nos ayuda a sumergirnos mucho más en este aprender de otra manera que decíamos antes. Por lo cual, aunque hay muchas prácticas, sí nos basamos en recorrer algunos mapas básicos que nos permiten distinguir dónde estamos, dónde está ese movimiento y nos permite ir desde el ser, desde quién soy, al hacer, al tener, ¿no? Entonces es como un recorrido. Por eso quiero quizás regalarte ese mapa central que atraviesa cualquiera de las cosas que nosotros hacemos desde este trabajo, que es el mapa de los 3 movimientos esenciales de conexión. En el primer lugar, el primer movimiento esencial es el movimiento de inmersión. Esto tiene que ver con esta pregunta: ¿cómo entras al cuerpo y conectas contigo? ¿Cómo entras a una conversación y conectas con ese vínculo en la conversación? Es el poder de entrar, ¿eh? La inmersión es un poder, el de entrar, y para ello hay que estar preparados, energéticos y presentes. Sin presencia no vamos a practicar ese movimiento, por lo cual ahí te regalo movimiento de presencia, movimiento de inmersión, que va junto, ¿va? El segundo movimiento es el movimiento que llamamos el movimiento entre, que siempre está entre un momento y otro momento, siempre está entre la inhalación y la exhalación. Entonces fíjate cuántos entres hay en tu vida. Entre que estás preparándote para entrar en este live, digamos, y venías de una conversación con tu hijo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un movimiento de preparación y de sostener que necesitamos. El entre de esta conversación para mí es muy poderoso, porque estoy sosteniendo algo que no veo, que no te veo, no te siento, o sea, te estoy sintiendo, pero no te estoy viendo, ni te estoy siquiera oyendo, ni te estoy tocando. Entonces, necesito un cuerpo y una energía para sostener ese entre. Y el tercer movimiento como práctica fundamental es el movimiento de emerger, que para nosotros es clave, porque es cuando ya estamos listos para ir hacia afuera, para ir desde dentro de la conexión con nuestro ser esencial, con quiénes somos y cómo nos movemos de manera auténtica. Nos vamos al mundo, nos convertimos en oferta. Estamos ahí en ese lugar, por lo cual ahí tienes esas como bases, esos 3 movimientos esenciales que para nosotros se convierten en prácticas fundamentales. Hagas lo que hagas, observa en tu vida estos 3 movimientos esenciales de conexión. Cómo te conectas contigo, cómo te sostienes o exploras e indagas, desenredas, observas y cómo vas al mundo con eso. Ahí te dejo esta para irme a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo se puede incorporar la práctica del movimiento I en la vida cotidiana? Bueno, esta pregunta ya nos está nombrando el movimiento I. El movimiento I es una práctica que ahora, pues bueno, os invitamos a explorar, sobre todo en esta temporada de primavera. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Porque el movimiento I tiene mucho que ver con la inspiración y con el impulso. Para mí es fundamental tomar conciencia de que para poder hacer una inmersión, sea la que sea, para poder estar de lleno en esta primavera y florecer con aquello que sembramos cada día, necesitamos
en primer lugar, prepararnos para la inmersión. Entonces, el movimiento I es el movimiento que nosotros llamamos el de preparación, el que va antes y ya nos deja listo para adentrarnos en lo que necesitemos trabajar. Y como te decía antes, ese movimiento I va como sumado, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente con la intención, así que conecta con esa intención ahora si puedes, aunque me estés ahí escuchando. ¿Cuál es la intención de que estás escuchando este vídeo, este directo? Ponla ahí, hay algo que quieres trabajar, hay algo que está necesitando de una energía extra para ir a la acción, porque el movimiento I tiene mucho que ver con un motor de arranque, el que te ayuda a inspirarte, o sea, inspirarte de la vida, inspirarte de lo que en este momento estás, de lo que te tiene ahí como un poco enredada, pero a la vez lo que te inspiran los demás, o sea, te inspiras para impulsarte, por lo cual observa esta energía que suma intención, inspiración e impulso. ¿Y cómo lo incorporamos en la vida cotidiana? Pregúntate, yo normalmente todo lo incorporo cuando pasa por una pregunta, porque se me abre el interrogante y me puedo permitir empezar a explorar. Aplicarlo es explorarlo, ¿va? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la energía que estás necesitando ahora para ir a la acción? ¿Existe algún proyecto, alguna conversación, algo que tienes que sientes como que te tiene ahí enganchado y no consigues arrancar? Esa es la energía que te propongo que practiques en tu vida cotidiana. Desde que te levantas incluso hasta cuando te pones frente al proyecto ese tan importante para ti, que parece que no arranca y que trae una energía muy pesada, esta conciencia que le damos a este movimiento, cómo movernos hacia el impulso, te va a ayudar de alguna manera a tenerlo en cuenta. Algo importante es que si no hay recurrencia, no hay aprendizaje. Por lo cual, cuando diseñes tu práctica de movimiento para inspirarte e impulsarte en la vida, vas a necesitar constancia y recurrencia. O sea, tus prácticas cotidianas, tu día a día. Y por ahí tengo otra pregunta. ¿Cuáles son sus beneficios? Los beneficios, supongo que son los beneficios de la práctica del movimiento I. Fíjate que el primer beneficio que así me viene, aparte de que hay muchos, es que es saludable. Y tú dirás, ¿y eso? Hombre, pues porque si miras atentamente, el impulso en la vida normalmente lo conocemos como algo inconsciente. De hecho, ¿cuántas veces escuchas, uy, qué impulsiva he sido y eso me ha provocado, pues, hay como algo en la conversación o algo que has pedido y lo has pedido desde el impulso este, pero este impulso viene desde el inconsciente, viene desde el ego, desde algo que no estamos como viendo con mucha claridad. Cuando tú le sumas esa conciencia al movimiento y empiezas a generar el movimiento hacia afuera con la energía, el tono que necesita, estás pasando a ser un movimiento consciente, por lo cual está como danzando con lo que nosotros llamamos el movimiento orgánico. Piensa que puede ser para ti el movimiento orgánico. Para mí es el movimiento de la facilidad. Es el movimiento que en la naturaleza nos muestra día a día. Es el movimiento que no, por muchas trabas que le pongamos, de alguna forma nace de dentro y se expande hacia afuera, pero para ello hace falta conectarnos con la esencia. Fíjate que ese beneficio es el más grande, es saludable. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque economizas el movimiento. ¿Cuántas veces tomas una decisión, y además sea impulsiva o no, pero tomas la decisión y de repente ya acaba y terminas agotada, así, ¿verdad? Porque viene de la exigencia, no de la excelencia, viene de ese lugar en el que me estoy obligando, por lo cual ahí no hay movimiento orgánico, estoy como insistiendo en que eso ocurra de alguna forma. Entonces aquí me gustaría distinguirte en eso, el beneficio más grande, que puedas conectarte con lo orgánico de la vida, con lo facilitador, con que pueda el cuerpo se mueve porque es muy sabio y lo necesita. Y el movimiento está en el cuerpo, además
de que mueve mis emociones y mueve todos mis pensamientos. Si lo hago desde arriba, que es lo más habitual, normalmente el movimiento que conozco mental es mi manera, mi modelo mental, es el que me genera un tipo de movimiento en el cuerpo y una emoción. Y quizás a veces cuando estás, digamos, como muy rayado, lo puedes notar muy claro. La mente está ahí, por aquí, el cuerpo empieza a ponerse rígido y empieza a dolerte, y la emocionalidad incluso empieza a generarte pues quizás algún enfado, o empiezas a estar como muy retraído. Muchas cosas pasan cuando te mueves desde este lugar y tomas conciencia desde aquí. Y algunos otros beneficios me encantaría seguir contándolo en otro momento, e incluso puedes verlo en nuestras redes, que normalmente ahí te lo escribimos y te lo regalamos también. El siguiente es, ¿qué requisitos, si hay alguno, me ponen por aquí, hay que tener para entrar en este aprendizaje? Me encanta esta pregunta porque, bueno, hay muchas personas que a veces, bueno, escuchar hablar de movimiento y de aprendizajes como de extraterrestres, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, pero me da mucha ternura también, porque a la vez me gusta preguntar, ¿tú tienes un cuerpo? ¿Vives en el cuerpo o vives fuera de él? Si vives en el cuerpo, notas que tu cuerpo se mueve, a veces puede ser consciente o inconscientemente, ¿verdad? Bueno, pues fíjate si somos movimiento, porque a través del movimiento del cuerpo creamos un comportamiento, por lo cual se genera un hábito, y ese hábito nos lleva a un comportamiento en la vida. Ese comportamiento nos trae una conversación, una forma de decidir, una forma de hacer, etc. Por lo cual, date cuenta de eso. ¿Qué ocurre? Que muchas personas me dicen automáticamente si el requisito para hacer cualquier práctica de movimiento con la Escuela de Movimiento Esencial, sea un encuentro presencial, online o cualquier cosa, requiere de un nivel, requiere de especialización o requiere de... Déjame que te cuente que verdaderamente en Movimiento Esencial hay muchas rutas exploratorias. Algunos encuentros son de común para todo el mundo, como este próximo que tendremos sobre la práctica del movimiento I, tanto en formato digital como en formato presencial en Málaga. En ella es, digamos que el público que puede acceder a esa práctica es muy variado. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a entrar desde donde viene. Si viene un profesional del coaching y del acompañamiento, va a entrar de donde viene, va a compartir esta serie de prácticas y dinámicas y va a poder mirar desde un foco muy diferente al que es su primera vez que empieza a moverse y no sabe muy bien para qué ni qué significa. Y encima nos vas a estar escuchando todo el tiempo hablando. Primero es la experiencia. De la experiencia y la vivencia viene al pensamiento y al concepto. O sea, si quieres comprender, necesitas experimentar. Eso es lo que te regalamos. Entonces, ante eso te puedo decir que no hay niveles, pero sí hay distintos lugares desde donde entrar, incluso al mismo encuentro. Y luego, si eres profesional del coaching, de acompañamiento, sabes que hay una ruta que te va a llevar a especializarte, a tener las distinciones que necesitas para acompañar los procesos de tu cliente desde el coaching en movimiento. Entonces, eso es una ruta, pero luego la ruta de movimiento esencial es para todos y todas los que tenemos como un deseo de aprender de nuestros propios hábitos de movimiento, de las cosas que nos están pasando hoy, no ayer, ni mañana, ni pasado, sino hoy, y desde ahí poder tomar el protagonismo y decidir qué nuevos hábitos necesito para generar algo diferente, para conseguir mi sueño, para resolver un problema, para abordar una conversación difícil. O sea, te va a mostrar estas prácticas, cómo realizar pues esa inmersión, ese entre, ese emerger, como esa ruta que te ayuda a conectarte verdaderamente desde dentro hacia afuera con una mirada distinta. Eso te lo aseguro. Y por lo cual, antes de seguir, quiero decirte que no hay ningún requisito para estas prácticas a las que te estamos invitando en esta primavera. La práctica del movimiento I, simplemente tienes deseo, tienes necesidad, observa si eso
estás en que necesitas energía extra, una energía para conseguir un sueño, para proyectarte, para desenredarte, digamos, una energía que te va a hacer falta para ello. Así que si estás en eso, ahí ya está todo el requisito, conéctate con ello. Y la siguiente ¿es el movimiento esencial un instrumento que hace de puente entre la inconsciencia y la conciencia, o es también un instrumento generador de nuevas realidades? Esta pregunta es de mi amigo Ale, estoy segura, así que quiero responderla no con una respuesta tan increíblemente corta, sino la quiero relacionar con lo que estamos hablando anteriormente. Dice que si es el movimiento esencial un instrumento que hace de puente entre la inconsciencia y la conciencia. Pues para eso te voy a decir, explóralo. Yo lo he encontrado en mi práctica. He encontrado que cuando me muevo de manera inconsciente, pasan una serie de cosas. Y cuando transito de lo inconsciente y le sumo conciencia, me hago más protagonista. Yo soy más protagonista de eso. Tomo el poder, digamos. Por lo cual, sí, más que un puente, nosotros decimos que es una danza que va de lo inconsciente a lo consciente. Por eso si hablamos, por ejemplo, del movimiento I, del impulso, el que más conocemos es el impulso inconsciente, el que viene de un lugar muy diferente y eso provoca alguna serie de cosas. A veces, bueno, pues está muy bien y otras veces, pues, no te quiero decir el resultado. Pero seguramente cuando empieces a practicar la conciencia en el movimiento del impulso, vas a observar cómo te haces protagonista, tomas el poder y realmente tomas dirección, foco, que eso es lo que te regala el impulso, eso es lo que te regala el movimiento I, que es un movimiento muy vertical. Y la pregunta de Alex seguía diciendo, es también, ponía una o es también un instrumento generador de nuevas realidades. Bueno, seguramente si has hecho alguna práctica de movimiento, aunque sea bailar, y has bailado, tomando conciencia de tu cuerpo, de lo que pasa, de lo que sientes, de lo que te está, de los movimientos que se repiten, de los que son cómodos e incómodos, si todo eso lo has experimentado, te vas a dar cuenta de que al tomar protagonismo, tú eres la persona que vas a diseñar la nueva realidad. O sea, si yo aprendo de que hay un hábito en mi vida, que es un hábito de movimiento, que no me está satisfaciendo para nada, y es más, que me está generando muchísimos problemas, y tomo conciencia de ello, exploro un nuevo hábito y cambio, evidentemente, es una nueva realidad la que empieza a emerger. A veces emerge sola, sin mucha preparación, lo vas viendo con claridad, lo ves en tus propias prácticas. Porque si eres una de estas personas que a lo mejor te mueves como muy rígida en la vida, porque forma parte de ti, es que esto lo escucho mucho, es que yo soy muy rígida, muy recta y lo tengo todo muy estructurado. Bueno, pero de repente la vida eso no te está funcionando ya, porque te está compactando, te está doliendo todo el cuerpo, te está generando que solamente puedes ver en una dirección. Quizás si te pasa eso y te atreves a explorar nuevas posibilidades, vas a darte cuenta de que transformar el hábito es fácil siempre y cuando lo tomes de la mano y lo practiques y diga, ok, este hábito no me sirve, voy a empezar a moverme desde este nuevo lugar y eso diseña una nueva realidad para ti. No es algo mágico, ni algo extraño, ni así como muy holístico, que no lo podamos, no sea terrenal. De esto que te hablo es algo muy, pero que muy terrenal. Así que voy a por la siguiente pregunta. ¿Es el movimiento esencial el que genera emociones o solo provoca las ya existentes? Bueno está esta pregunta también. Fíjate que las emociones es una energía que viene, que aparece en nuestra vida cuando está siendo provocada por algo. Incluso ese algo puede ser una conexión con nosotros mismos, la emoción de la paz o de la ternura y tal. A lo mejor estoy en un lugar como de conexión conmigo y eso aparece, ¿no? Realmente el movimiento genera emociones porque lo que tú haces es mover la energía de la emoción. Por lo cual, también haces algo importante, que es
tú puedes transformar la emoción de una emoción a otra según lo necesites o lo desees en ese momento. ¿Cuántas veces, pues, lo que más te engancha, por ejemplo, sea la rabia, si es ese caso, o la tristeza, que también eso abunda mucho, me engancha, me engancha, me engancha, yo sé, algo en mí, en mi corazón, en mi energía, me dice que si sigo ahí me voy a la depresión, o si sigo ahí, pues algo va a provocar esa reacción, esa energía, que tomo conciencia y quiero transformarla. Entonces, fíjate que simplemente con el movimiento tú ya puedes transformarla, porque la emoción es un patrón físico, energético, que te ayuda a que tomes tú el protagonismo, pero para eso tienes que distinguirlo. Entonces, a esta pregunta podría responderle que el movimiento esencial genera emociones y también provoca las que ya existen, o sea, que las hace más visibles. Esto es genial, porque a veces están como invisibles ahí, pero están dentro del cuerpo, muy silenciosas, y cuando empiezas a moverte, a conectarte contigo, con tu esencia, ¡fua!, salen como un escaparate y te dejan como desnudo. Y eso es genial, porque es la manera que vas a tener de decidir pues en qué emoción quieres tener esta conversación, por ejemplo, o qué emoción necesitas para salir de ese atasco en el que estás. Y vas a poder diseñarla y generar ese movimiento hacia adelante. ¿Mm? Y hay otra pregunta más, a ver si hay por aquí otra pregunta más. Sí, aquí tengo una. ¿Qué movimientos nos sugieres investigar e integrar para iniciar la jornada del día, supongo que será la jornada diaria, que nos ayude a sintonizarnos con nuestra esencia? Fíjate que esta pregunta me encanta, porque me encanta siempre que podamos conectar con la práctica real. Y aunque no te vea, estés donde estés escuchándome en directo o en diferido, quiero regalarte, más que una sugerencia, una práctica que te ayude a tomar conciencia de cómo quieres comenzar el día. Y te voy a decir algo que nos sirve mucho, que es como muy esencial, incluso para las personas que nunca han hecho nada. A mí me encanta tomar la jornada, el inicio de la jornada, desde el momento que hago así, ping, los ojos por la mañana. Estoy en la cama, estoy en horizontal, después del descanso, despierto y empiezo a poner conciencia. Digamos que hago un poquito de retozar, no sé si entenderéis algunos mexicanos, argentinos esa palabra, pero retozar es como gozar ahí en la cama dando vueltas y tal, de forma en el que empieces a tomar conciencia de que tienes un cuerpo, de que si estabas ahí en el sueño, empiezas a bajar y tienes un cuerpo. Hay días que tomas eso y lo primero que ocurre es que ya te está doliendo aquí y allí, saltas de la cama y te vas a la acción, ¿va? Entonces, la práctica para poder conectarte con lo esencial y que ese día sea para ti un día saludable, sobre todo, y un día, si quieres, efectivo, pero que a la vez sea, pues, esto, de conexión con todo lo que sea y ocurre y estés abierto a lo que ocurra, es necesario que, en primer lugar, tomes el tiempo, como decía, en la cama para levantarte. Toma algunas respiraciones, está ahí unos segundos, toma conciencia, siente la piel, el músculo, el hueso, siente los órganos. Quédate ahí un segundo y cuando tomes ese aire, esa energía, empieza a concentrar desde qué lugar quiero levantarme de la cama. ¿Va? Si es, quiero desde la cabeza, pon toda la energía para que el impulso aparezca desde este espacio. Si es desde el corazón, que aparezca desde ahí. Toma conciencia desde dónde quiero levantarme esta mañana. Pero incluso antes de moverte, de ponerte en esa práctica de iniciar el día, pregúntate, ¿qué día quiero tener hoy para mí? Quiero que sea un día que saboree la alegría, un día fácil, un día en el que tenga músculo porque tengo que abordar muchos desafíos. El cuerpo necesita sentirlo, prepararlo y accionarlo para llegar. Entonces, esa práctica tiene que ver con quédate unos segundos en la cama, muévete, siente el cuerpo y toma impulso y levántate de donde quieras tras haber respondido a esas preguntas.
Y una vez que esté arriba, es fundamental abrir el cuerpo y enraizar el cuerpo antes de conectarme con lo que viene. Sea irme al trabajo, sea una conversación, un desayuno, y entonces en esos momentos la vida nos abordan un montón de preguntas en la cabeza, ¿va? Entonces, una vez que estás de pie, abrir el cuerpo es inspirar, exhalar, tomar mucha conciencia de la respiración, permitir que el cuerpo se expanda por dentro. Deja que unos minutos, unos segundos, que esto entre, que entre la conciencia de la respiración y de la expansión del cuerpo por dentro. Deja que poco a poco las articulaciones también se abran y siente tu raíz. Siente que estás enraizado en la tierra. Cuando hayas conectado con eso, visualiza tu día y adelante. Fíjate que esto es una práctica muy simple, pero muy auténtica, muy de cada día, muy de perder la noción esta de levantarme, despertador, urgencia, desayuno, salir corriendo y ahogarme antes de salir de mi casa porque tengo hoy un día horrible y ya lo tengo aquí en la cabeza. Entonces, eso es una posibilidad. Y la segunda, porque te voy a regalar otra, esta sí que es simple. Me encanta levantarme por las mañanas y cuando estoy de pie, antes de irme a la ducha, antes de desayunar o antes de lo que sea que necesite hacer, danzarme una canción con una intención. Este es el día que quiero para mí, por lo cual conecto con mi energía interna, comienzo a danzarme, a danzar esta música, la que sea que haya elegido por inspiración, y dejar que la pregunta y la afirmación de este es el día que quiero para mí empiece a salir. De esta forma el cuerpo ya respira, toma aire, se abre, se enraiza, todas esas cosas pasan. Y bueno, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, espérate, estas modernidades. Vamos a ver. Pregunta extra. ¿Cuál es la pregunta extra? ¿Cómo empezar en el movimiento I? Creo que esa es la pregunta, si puedo leerla bien. ¿Es así? ¿Cómo empezar? Bueno, si no es así te la voy a... ¿Cómo podemos comenzar con el movimiento I? Mira, el movimiento I es algo que te va a permitir como prestar atención a una práctica en concreto, ¿vale? Entonces, el movimiento I, como te decía antes, conlleva intención más inspiración más impulso, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes comenzar a conectarte con ese intención, inspiración e impulso? La práctica más sencilla es observar tu respiración y comenzar tomando conciencia de cómo inspiras, cómo entra el aire a los pulmones, al cuerpo, de qué manera, hasta dónde, y de qué manera voy yo pues permitiendo que la inspiración se expanda dentro de mí. Cómo voy inspirándome no solo con el aire, sino también con los ojos, con la expresión, con el movimiento, atrayendo hacia mí esa inspiración. Voy a conseguir generar esa energía que necesita de un apoyo para impulsarte. No hay impulso sin apoyo. Por lo cual, si quieres practicarlo a solas, bueno, te diría que, bueno, que escucharas la última webinar quizás que tenemos del movimiento esencial, que habla de esas 3 prácticas que suman intención, inspiración e impulso. Pero ya que te tengo aquí, te diré, practica el impulso consciente. Solamente suma conciencia al movimiento, comienza respirando y en la respiración permite que el movimiento aparezca. No tienes nada más que hacer. No te muevas y luego respiras, que eso es lo que normalmente hacemos en la vida, porque no sabemos hacer otra cosa. Sino respira y cuando estés en esa inspiración, en ese entra y en esa exhalación, deja que sea el cuerpo el que se mueva de forma orgánica. Entonces, cuando ya estés ahí, permite encontrar cuál es el movimiento que te va a dar foco. Para el impulso necesitas foco. Por eso antes te tendrás que preguntar cuál es la intención
que tengo al explorar este movimiento o este movimiento en este momento de mi vida. Es un proyecto que necesita de mí una energía extra, es, bueno, este dolor que tengo aquí muy físico, pero que necesita de alguna forma de movimiento. O sea, pregúntate realmente para qué, ¿no? ¿Para qué quieres empezar a explorar ese movimiento que te lleve a la acción directa y saludable? Por aquí tengo otra pregunta extra, me dicen, ¿cómo te puedes enfrentar a nuevos retos o cambios? Uy, qué pregunta más grande. ¿Y de cuántas respuestas puede venir? Fíjate que para enfrentarte a un reto, a un desafío, el movimiento es como digamos lo más amable que te vas a encontrar. Si le das un poquito de conciencia a ese movimiento y eres amable contigo, te vas a dar cuenta de que el vértigo que aparece cuando hay un nuevo reto, un nuevo desafío, un nuevo cambio, es clave para poder moverte. Pero yo me gustaría preguntarte, a ti que me preguntas cómo te puedes enfrentar, fíjate qué energía trae esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te puedes enfrentar a los nuevos retos o cambios? Claro que necesitas una decisión y una elección. Eso es movimiento también. Elegir es algo cuando tú te has conectado con una decisión. La decisión te atraviesa, te tiene que atravesar desde la tierra hasta arriba, te tiene que atravesar entero, por lo cual trabaja el cuerpo de la raíz y observa si has decidido hacer un cambio. Cuando has decidido hacer un cambio, observa si realmente ese es el reto, porque es algo que no controlas, que no sabes qué va a ocurrir después. ¿Y qué te provoca ese reto? ¿Te provoca una emoción, una energía, agotamiento o te provoca un empuje? Observa todo esto para poder ir a la respuesta que me preguntas. Seguramente enfrentarte a un cambio y a un reto es, como te decía, una decisión y una elección. Y cuando ello se toma, ya la invitación es seguir adelante, digamos. Bien, una tercera pregunta extra, bueno, no sé, muchas preguntas tenemos hoy aquí, sería ¿cómo integrar el coaching en movimiento día a día? Bien, creo que algo de eso he ido respondiendo anteriormente, pero ahora en concreto me gustaría contarte en realidad qué es el coaching en movimiento. El coaching es ese acompañamiento que te permite, pues digamos así, de una manera como muy tradicional, sacar lo mejor de ti, el ser más brillante que hay en ti y crear la mejor versión de ti, digamos lo más tradicional, ¿no? Yo lo que quiero contarte es que en el coaching nosotros te acompañamos para que observes y explores dónde estás ahora. Y nosotros en movimiento significa que lo exploramos primero desde el cuerpo. ¿Cuál está siendo ese hábito de movimiento que actualmente estás teniendo, que te está provocando ese comportamiento, que te está provocando esa emoción o que te está impidiendo conseguir lo que deseas? Primero lo explora, lo distingues. Y cuando lo distingues, te acompañamos para que podamos empezar a explorar un nuevo hábito que realmente te ayude a ir a la acción de una forma más saludable, como decíamos antes. Y consigas de esa forma aquello que te propongas, aquello que quieras. Por tanto, yo te preguntaría si estás pensando en tener algún proceso de coaching en movimiento, de sentirte acompañada por alguien que te pueda acompañar desde ese lugar. ¿Qué te gustaría realmente que ocurriera al final de ese proceso? Necesitas tener claro que esto no te está funcionando. No digo el cómo ni nada de eso, sino realmente necesitas, bueno, pues estoy en este lugar, realmente me gustaría poder vivirme la vida de esta otra forma. Entonces ahí vas a poder como entrenar en tu recurrencia diaria, cómo moverte para conseguir finalmente digamos, esa satisfacción tanto física, energética, mental, digamos, de moverte en la vida de otra manera, que te resulte, por supuesto, efectiva, que te dé permiso a ti misma para conseguir pues hábitos más saludables y una manera diferente
de ser, de hacer, de estar en el mundo, incluso de conversar. Entonces, en el día a día, yo lo que un poquito aconsejo es, digamos, el auto-coaching, ¿no? Fíjate las preguntas que te he ido haciendo desde el primer momento. Yo me levanto por la mañana y me pregunto cómo me siento, cómo estoy en este momento. Te lo pregunto a ti ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y deja de articularlo en el cuerpo. Primero permítete sentirlo y luego empieza a articularlo, empieza a traerlo. Y cuando te has hecho esa pregunta, ya ahí también, en tu día a día, y ya no digo solamente al levantarte, sino, bueno, hoy, por ejemplo, al levantarme tenía un desafío grandísimo, pues tenía que retomar una conversación con alguien que hacía muchísimo que no hablaba y que estaba como súper perdida, y para eso, fíjate que yo necesitaba una energía extraordinaria, una energía diferente, porque quizás en mi día a día también tengo muchas otras cosas, y ahora me enfrento a esto. Entonces, ¿cómo utilizo digamos, este acompañamiento en movimiento para poder tener una conversación con esa persona que hacía tanto que no hablaba y finalmente quería abrir un espacio amable, íntimo y bueno, que nos llevara pues a inspirarnos juntas para seguir nuestros proyectos, digamos? Pues precisamente justo antes de esa conversación me preguntaba a mí misma, ¿cómo me siento frente a este desafío? Porque era un desafío, estaba en otra energía, yo sé que ella estaba en otra, esa persona estaba en otra cosa también. ¿Cómo me siento? ¿Cómo quiero afrontar esta conversación? ¿Cómo quiero moverme para afrontar esta conversación? Entonces empecé a explorar en mi cuerpo qué movimientos eran amables hoy conmigo. A veces yo tengo un movimiento amable, muy intensa, porque yo soy intensa, mejor tú no, pero intensa o suave o tierno, ¿no? Y justo voy entrando en esa danza que me ayuda a encontrarme con el movimiento más auténtico mío para poder abrir esa conversación que tenía con esa persona e ilusionarme, entusiasmarme como para poder, si hay algo que me tenía así como nerviosa, digamos, porque algunas últimas conversaciones no habían sido claras, bueno, pues me ayuda a disolverla, de forma que hagamos como un encuentro más empático, pero sobre todo más amoroso y más, bueno, y más enfocado también en lo que queríamos conseguir. Entonces, ahí creo que te puedo estar respondiendo a esa pregunta sobre cómo aplicar el coaching en movimiento en tu vida cotidiana, en todo, en ti misma, al levantarte por la mañana, frente a un proyecto, antes de entrar. Hazte esas preguntas que te ayudan a explorar. Y si sientes que necesitas un coach o un acompañante, que nosotros los coaches también nos coacheamos, también necesitamos esos coaches en determinados momentos de nuestra vida para resolver determinadas cosas que no podemos ver, pues deja que te acompañen a través de la conciencia del cuerpo y el movimiento. Verás incluso la diferencia. A veces pasa, yo soy coach desde hace muchos años, aunque yo llegué al movimiento antes que al coaching. Entonces, de alguna forma tengo una manera de mirar también este acompañamiento pues, por la práctica de la vida, simplemente por eso. Y eso es lo que incluso me ha ayudado a ver cómo quizás muchas veces pasa en el mundo del coaching que la persona entiende, pero no comprende, entiende lo que le pasa y lo que quiere conseguir. Incluso pone un plan de acción muy ordenado, pero si no está integrado con la energía que sostiene su cuerpo y su vida, y además no toma esa distinción de cómo hacerlo y esa práctica, pues al final se queda aquí. Y tú dices, otra vez estoy en eso, y claro, no lo entendí. ¿Ah? Entonces, te lo cuento porque son muchos años los que he ido acompañando a personas y siempre nos encontramos con como esa curiosidad también de si desde aquí no puedo, desde dónde podría encontrar ese nuevo patrón de movimiento que me ayude a, digamos, a mejorar como persona, a sentirme más satisfecha, a sentirme más auténtica, más yo, con todas las exigencias y todo el ruido que hay aquí en la vida del día a día. Así que yo creo que ya son muchos minutos yo hablando conmigo misma aquí frente a ti,
Así que quiero despedirme de este espacio, agradecerte si estás ahí, si me ves en directo o me ves en diferido después. Querría provocarte pues la curiosidad de seguir preguntando. Cualquier pregunta que me lances, ten por seguro que me encantará respondértela. Date permiso para entrar en las preguntas, incluso en las incómodas, que por cierto, la incomodidad también es un movimiento y es un movimiento que nos empuja a ir a algo que sea como más cómodo para nosotros, pero igualmente, o sea, como hermoso, ¿no? Que no sea algo que nos deja bloqueado. La incomodidad la mayoría de las veces nos deja bloqueado. Así que desde este lugar me despido hoy, esperando que bueno, sigamos esta conversación, abramos espacios. La Escuela Internacional de Aprendizaje en Movimiento, Movimiento Esencial, ya bueno, ha retomado muchos de sus recorridos formativos dirigidos tanto a profesionales como a cualquier persona que desee aprender del cuerpo en movimiento porque sienta que necesita un cambio diferente, algo que incorporar en la vida, incorporar. Así que me despido y deseando seguir encontrándonos. Bueno, pues hasta pronto, un abrazo inmenso para todos y todas y seguimos conversando.